Bienvenidos sean todos a su canal Doctrinal Católico. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes el tema la misericordia de Dios en nuestras vidas. Lo primero que quiero hacer es definir qué es misericordia. La palabra misericordia tiene su origen en dos palabras del latín miserere, que significa tener compasión, y la segunda, cor, que significa corazón. En otras palabras, católico, ser misericordioso es tener un corazón compasivo. La misericordia es en efecto del amor, es decir, de la caridad. Muchos se preguntarán, entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? Nosotros podemos definir la misericordia de Dios como un atributo divino, mediante el cual los creyentes piden a Dios para que tenga piedad por sus pecados, desobediencia y sean perdonados. Pero, ¿cómo podemos ver la misericordia de Dios? ¿En cuáles momentos Dios tiene misericordia de nosotros? Veamos solo algunos. Dios tiene misericordia de nosotros cuando nos sentimos abatidos por la tristeza. Quizá ese sea tu caso en este momento. Tú estés pasando por momentos de angustia, estés pasando por momentos de desesperación. Estamos en medio de una pandemia que ha traído a muchos de los hogares muertes. Y tal vez es tu caso. Tal vez ha perdido un familiar cercano y te sientes triste. Pero en esta tristeza es el momento de recurrir a la misericordia de Dios. La palabra de Dios nos habla en Job, en el capítulo 1, de cómo Job experimentó un gran dolor y tristeza. Aunque fíjate, católico, que Job no tuvo la culpa de lo que le pasó. Y en un momento le arrebataron sus riquezas y sus 10 hijos. Y Job quedó solo. Lo dejaron sentado en un montón de ceniza, cubiertos de ampollas y llagas. Lo que te estoy diciendo es que Job perdió todo y quedó enfermo. Pero Job recurrió a la misericordia de Dios. Y Dios tuvo misericordia de él. La Biblia también nos habla de Noemí en el libro de Ruth, de cómo Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos mientras vivía en un pueblo extranjero, lo que le trajo a Noemí una gran tristeza porque se quedó sola. Pero papá Dios le mandó a una persona para que la apoyara y la ayudara. Y esa persona fue a Ruth, de donde se desprende una de las frases más hermosas de la Biblia. Es cuando Ruth le dice a Noemí, donde tú vayas, yo iré. Y de ahora en adelante, tu Dios será mi Dios. Y es que Dios no se olvida, católico. Dios no es indiferente a nuestro dolor. En este momento de tristeza, recurre a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso en nuestras vidas cuando nosotros cometemos un pecado. Es el Evangelio de Juan en el capítulo 8 del 1 al 11 que se nos narra la mujer adúltera. Esta mujer adúltera, que a veces es confundida con María Magdalena o con Miriam, la hermana de Lázaro. Todos sabemos que esta mujer cometió un adulterio. Y que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 22, que la persona que era sorprendida, acostado con una mujer casada, ambos morirían. En otras palabras, a esa mujer adúltera
le correspondía la muerte. Pero eso es en la ley del hombre. En la ley de Dios, de Jesús, es una ley diferente. Fíjate cómo Jesús tuvo misericordia de ella y le salvó la vida. Y es que la misericordia de Dios nos brinda la oportunidad de volver a ser esa agua transparente que tú has dejado de ser, católico. Porque el Dios que todos seguimos es un Dios lleno de misericordia. Dios tiene misericordia en nuestras vidas cuando estamos enfermos. En este tiempo que estamos viviendo, donde la enfermedad nos rodea, donde muchos amigos están muriendo enfermos, donde muchos conocidos están muriendo enfermos y donde nuestras clínicas, hospitales están llenos de enfermos. Es ahí, queridos católicos, que tenemos que recurrir a esa gran misericordia de Dios. Y no debemos renegar en ningún momento por Dios. Debemos seguir teniendo fe, teniendo esperanza, porque el Dios que nosotros seguimos es un Dios de misericordia, católico. Mira lo que le pasó a un ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 9, del 1 al 12. Jesús tuvo misericordia de ese ciego y le devolvió la vista. La enfermedad, católico, puede ser ese empujón que tú necesitas para llegar a ser más fuerte y darnos cuenta de lo que somos capaces de lograr. Porque es con esta enfermedad, católico, que muchos hemos levantado nuestra mirada y nos hemos dado cuenta de lo frágil que es la vida, y no hemos dado cuenta de lo que tiene verdaderamente valor, que es nuestro Dios y nuestra familia. Muchos de nosotros estamos alejados de nuestras familias, pero con esta enfermedad que ha llegado, nos ha unido, nos ha enseñado a vivir juntos, a entendernos, a comprendernos, a aceptarnos como somos. Dios es misericordioso cuando ocurre lo imposible. Muchas veces para nosotros hay cosas que son imposibles y que tú dices imposible que se salve. Y el médico te dice, tu mamá no amanece, muere esta noche. Es imposible que sobreviva. Pero Dios con su gran misericordia te dice, lo imposible yo lo hago posible. Y es, católico, que para Dios no hay nada imposible. Y cuando para ti como ser humano piensa que las cosas son imposibles, empieza papá Dios a actuar con su gran misericordia. Fíjate lo que pasó con Ana, que era una de las dos esposas de Elcana. La primera, llamada Penina, siempre se vivía burlando de ella. Y Ana vivía llorando, porque para Ana era imposible tener un hijo. Pero Ana un día se arrodilló en el templo y oró a Dios. Y Dios hizo que lo imposible sea posible. De ahí nace el profeta Samuel. Fíjate que en la Biblia tenemos muchísimos casos de cosas que parecían imposibles. Era imposible que la Virgen María saliera embarazada sin tener un contacto sexual con un hombre. Y Dios hizo a través de su Espíritu Santo que nuestra Madre María saliera embarazada. Y eso para ti parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Mira a Sara en tiempo de Abraham, que tampoco podía tener hijo.
Es tan así que Sara se burló cuando le dijeron: tú vas a tener un hijo, porque para ella era imposible. Pero no recordó que para Dios no hay nada imposible. Y Sara sale embarazada de su hijo. Recuerda entonces, católico, que lo que tú piensas que es imposible, para Dios es posible. Dios es misericordioso con nosotros cuando nos rompen el corazón. Yo no me estoy refiriendo cuando te rompen el corazón de tu pareja o cuando tu pareja te rompe el corazón. Me estoy refiriendo cuando un hijo te rompe el corazón, cuando un amigo te rompe el corazón, cuando un familiar cercano te rompe el corazón. Es ahí donde Dios actúa grandemente con su misericordia y te da consuelo y te apoya y te restablece tu corazón. Mira lo que pasó en la parábola del hijo pródigo, que para mí debería llamarse el Padre misericordioso. Mira la misericordia que tuvo su padre de su hijo. El hijo que perdió todo, el hijo que gastó todo, su padre lo recibe y tiene grande misericordia. Asimismo actúa nuestro Padre, siempre misericordioso con nosotros. Y por último, católico, no podemos dejar de mencionar que tú también tienes que ser misericordioso con los otros, porque constantemente le pides misericordia a Dios, pero tú no eres misericordio con el otro. Dice la palabra de Dios que hay un factor imprescindible en que ellos mismos sean misericordiosos. Jesús dijo: felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia. ¿Tú quieres, católico, que Dios tenga misericordia de ti y de tu familia? Ten tú también misericordia con los demás. El perdonado que no perdonó es otra de la parábola. Le salvaron una deuda grandísima de 10 talentos y él no le pudo perdonar a su amigo 100 denarios. Entonces no tuvo misericordia. Para ganarte la misericordia de Dios, necesita tener misericordia con los demás. Por último, en el Salmo 50 dice que un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Católico, siempre piensa que Dios nunca te dejará solo, sin importar en la situación que esté pasando, la circunstancia que esté tu familia, en la circunstancia que esté tu matrimonio. Dios nunca te va a dejar solo. Dios siempre actúa con su misericordia. Pero tú debes pedirla de corazón. Tú debes mostrar que realmente necesitas la misericordia de Dios. No reniegue de tu Dios. Porque muchas veces Dios te lleva al desierto. Porque cuando te va a sacar de ese desierto, tú serás una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer. Será mucho más fuerte. Dios no abandona a sus hijos. Dios nunca, pero nunca te dejará solo. Siempre está a tu lado en los momentos más difíciles. Ahí está Dios. En los momentos de enfermedad, ahí está Dios. Cuando se te muere un familiar, ahí está Dios contigo apoyándote. No olvides nunca a tu Dios, ni a su misericordia. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque nos enseña tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre nos ayuda y nunca nos abandona. Gracias, Señor, por no dejarnos solos. Gracias, Padre, porque en medio de la pandemia nos has enseñado a ser mejor persona.
Nos has enseñado a valorar lo que siempre hemos tenido a nuestro lado y lo rechazamos. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades está presente. Gracias, Señor, porque cuando he perdido algún familiar querido, tú me das consuelo. Gracias, Señor, porque cada vez que recurro a ti, tú me escuchas y me ayudas. Te pido, Padre, que tenga misericordia de todos los enfermos del mundo. Ten misericordia de este mundo y aleja esta pandemia que nos está afectando. Te pido, Padre, por cada uno de los hogares de aquellas personas que nos están escuchando. Te pedimos, Señor Jesús, misericordia por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros amigos. Nunca, Padre, nos dejes solos, Señor Jesús. Madre María, sigue orando por nosotros. Sigue intercediendo, María, por este mundo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta la próxima, querido amigo, y grandes bendiciones. Amén.